educación significa precisamente más cultura y más arte. Un saludo reciban todos desde La Habana, Cuba. Hoy estamos iniciando el Sábado del Libro, que se ha dedicado en esta ocasión a la capital cubana, a La Habana, a esta ciudad que cumplió los 500 años muy recientemente, que ya supera los 501 y que en breve estará celebrando ese 502 aniversario como una ciudad que ha sido muy leída, muy contada y muy cantada. Y precisamente el Sábado del Libro se dedica esta vez a La Habana, una ciudad contada. La Habana, ciudad contada, es el título que hoy les vamos a presentar y que forma parte de esas pródigas producciones de Ciro Bianchi Ros, un importante y reconocido periodista, escritor y profesor que para nosotros ha sido siempre un referente cuando queremos hablar del modo en que debe ser contada la historia. Es hermoso que Ciro Bianchi, además de producir sus propias escrituras sobre distintos temas de la historia, del patrimonio y del arte y la literatura nacionales, también se haya dedicado a promover lo mejor de otros patrimonios producidos desde la literatura por escritores e intelectuales de todo el mundo. Un hombre que sabe admirar la notabilidad de sus contemporáneos, la belleza y la investigación que aportan sus contemporáneos. Él mismo se ha convertido también en un hábil investigador que ha logrado sostener desde la prensa nacional importantes espacios que son referencia a la hora de hablar de la identidad patria. Pensemos en sus colaboraciones tan esperadas cada domingo en el periódico Juventud Rebelde y en todo aquello que ha aportado Ciro desde la televisión para el conocimiento de los valores históricos y patrimoniales de Cuba. Un hombre de especial locuacidad, de una manera de contar y hablar de la historia, como el propio historiador de la ciudad de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, lo calificara, como ese hombre que nos atrapaba desde su lucidez, con el atractivo especial que tiene, con la manera especial que tiene de decir y contar la historia. Porque no se apega Ciro Bianchi Ros a lo que habitualmente se entiende como historiografía o ensayo historiográfico. Él logra que esa historia, que sí investiga con extrema rigurosidad, llegue a los lectores, a los receptores, a los públicos, con un encanto, llega como una especie de golosina intelectual que nos hace sentir un placer muy grande desde la pasión con la que él cuenta por los temas que va abordando. Ciro Bianchi Ros sabe contar, sabe decir y sabe sobre todo endulzarnos, atraernos, seducirnos, que es la palabra, es un seductor intelectual. Y hoy me place mucho presentárselos a ustedes y también hablar de este texto de La Habana, ciudad contada, que es un texto que vio la luz a propósito del 500 aniversario de la capital de Cuba, pero que tiene una extraordinaria vigencia y se ha convertido en una especie de antología necesaria para comprender cómo La Habana ha sido vista a lo largo de los siglos. Es un libro que recoge textos de ilustres y que logra hacernos una narrativa de La Habana desde casi su fundación hasta nuestros días, pero con el encanto de los cronistas, con el encanto de aquellos seres que toman la historia desde sus perspectivas de testimoniantes y nos transmiten sin dudas elementos esenciales para comprender un entorno, una realidad sociopolítica, una ciudad como La Habana. Hay nombres importantísimos recogidos en este título, como lo es sin duda el de Julio Cortázar o el de Alejo Carpentier o Luis Cernuda, muchos de ellos, Pablo Neruda, muchos de ellos son grandes y reconocidos intelectuales que han llevado a Latinoamérica al escenario universal. Pero también hay testimonios de personas no tan conocidas que por sus oficios o por su desempeño llegaron a La Habana y se deslumbraron ante una ciudad que sin dudas es de las más
emblemáticas en el mundo. A La Habana se le ha expresado desde todas las artes, desde todas las manifestaciones de la cultura. La Habana ha sido una ciudad, como bien dice Ciro Bianchi en el título de este libro, muy contada, muy cantada, muy recreada por las personas, y forma parte su nombre, Habana, de ese simbolismo tan especial que conquista y lleva a las personas a siempre querer conocer, viajar a La Habana, entender La Habana, que muchas veces se convierte en una ciudad insondable. Este título que les presentamos hoy no es solo la antología de esos acercamientos a la ciudad de La Habana, es también un libro escrito por Ciro Bianchi, porque le venía comentando a su autor que disfruté mucho no solo la lectura de esos testimonios de todas las épocas, sino y con mucho placer disfruté e incluso sentí como un aporte a mi cultura el hecho de que Ciro fuera anotando detalladamente determinados elementos que se expresan o que se sugieren en un texto de alguno de los autores que él eligió, pero que después encuentran en Ciro esa explicación necesaria. Una explicación que no se convierte en una nota académica o al estilo académico. Es una nota que encanta, es una nota que nos atrapa con elementos esenciales para interpretar los textos que se nos presentan, pero también con el detallado y minucioso aporte de esa búsqueda que Ciro sabe hacer de fechas, de nombres imprescindibles, de sitios. Es la explicación total de una Habana que sin duda sigue encantando a todos los forasteros y que nos hace sentir orgullo a los que vivimos en ella. Pues demos la bienvenida al autor. Después de tantos elogios, no sé qué cosa Muchísimas gracias por estar con nosotros. gracias a usted, gracias a usted. Y creo que esta iniciativa del Instituto del Libro, de traer de vuelta el libro de La Habana contada, puede ayudarnos a entender mucho más la obra de Ciro Bianchi. También a eso me quisiera acercar. No le basta a Ciro con todos esos textos y esos artículos que él publica. Es también un promotor enamorado de otros intelectuales, no solo de su tiempo. Y eso es lo que es este libro también. Sí, bueno, lo es. Yo he promovido mucho la cultura cubana, en realidad. Todas las entrevistas, todos los grandes escritores cubanos los he entrevistado. Y pintores y músicos. O sea, me he preocupado por eso. Y este libro es un libro que yo quería hacer. Porque yo siempre leo mucho las crónicas del pasado, viajeros que vinieron a Cuba, en fin, gente que... Y entonces yo dije, caramba, ¿por qué no hacer un libro, ahora con los 500 años, de la gente que ha contado La Habana, pero extranjero, porque si voy a poner cubano, no acabo nunca, extranjero. Y entonces empecé en 1598 con la crónica de Hernando de la Parra, que es muy discutida, que si es apócrifa, que si no es esto, que si no era el criado, un criado no puede escribir así, que si era el criado de en fin, pero que tiene muchos detalles. Incluso la primera referencia al cuidado del medio ambiente viene ahí, cuando las autoridades españolas prohíben cortar los cedros y la caoba, porque los cogían para hacer paté y cosas, se prohíben eso, ¿no? Entonces, los precios, la preocupación del cabildo por los precios de los productos del agro, por ejemplo. O sea, la adulteración de la bebida, donde, por ejemplo, se le prohibía a los taberneros tener más de un barril en eso para que no ligaran. O sea, como tenía que servir delante a cara y tener los precios. O sea, cosas que tú dices pasaron, pero que siguen pasando, ¿no? Y que llegan a la actualidad. Llegan a la actualidad. Hay una de esos que dice, en La Habana cualquier cosa que se haga con la mano cuesta un ojo a la cara. Y bueno, costaba, ¿no? Sigue costando. Sigue costando. O sea, que son cosas que... Y entonces empieza en 1598 y termina en el 2012, con una crónica de una persona que a mí me gusta mucho, un español, Manuel Vicent, cronista del país, que tiene un libro delicioso que se llama Comer y beber a mi manera, que yo lo envidio. Y entonces cierra con eso. Está la crónica de Cortázar. A veces no es una gran crónica, a veces el escogido no es una gran crónica, pero esa crónica de Cortázar sobre la mar. Sí.
no hay muchas cosas sobre que es una barriada al este de La Habana, de nuevo tipo, sí, hecha sí. en el periodo Sí, revolucionario. sí, o sea, que no hay muchas, y es Cortázar, que pasa y lo ve y dice una ciudad. Yo me acuerdo que Cortázar me dijo a mí, que yo le entrevisté varias veces, me dijo, pasé por Aramar y me sorprendió esa ciudad que surge de la nada, me dijo. O sea, que él tenía esa obsesión. Y otra gente, como por ejemplo, cosas que, dentro de la crónica del cementerio, Sí, es que es exquisita. es exquisita, es exquisita, Sí. pero que también refleja un momento, ¿no? El extranjero que está tomando fotos y entonces vienen a pedirle $1 por la foto. Y entonces cuando vienen otra vez, dice, vienen a pedirme otra vez. Pero, o sea que son cosas de la época que van surgiendo ahí. Y aparte era a veces un descubrimiento, a veces el hecho me obligaba a investigar, ¿no? Bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué pasó? Hasta donde se puede, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué dice esto? ¿Quién es este Y personaje? cada vez que un autor hace una referencia, por ejemplo, hablan de la Giraldilla, y ahí viene Ciro con una Sí, nota al pie, que es la historia de la Giraldilla, de esa estatua volada habanera tan especial para nosotros, que tiene tanta simbología. Sí. Pero así van siendo esos apuntes. Claro, claro. Yo creo que hay dos formas de leer el libro. Una forma es leerlo con las crónicas y las notas. Y otra cosa es leerse las notas, ¿no? Por ejemplo, cosas, digamos, la crónica de Neruda. La crónica de Neruda la tenía un periodista importante, ahora te digo el nombre, y que murió no hace mucho, y la publicó. Yo no sé si él la publicó antes o no, porque él era corresponsal de Cruzeiro, la revista Cruzeiro en La Habana, Fernando de Campamor. Y publicó y yo, bueno, la cogí de donde él la publicó. Él no aclara si él la publicó antes o no, si dice que la tiene en su archivo. Pero entonces dice Neruda, hay un individuo que él conoce que es cónsul de Cuba en Rangún, en no sé qué lado eso, donde fue Neruda cónsul, que vive en La Habana, que debe vivir en una gran casa, que esto, que lo otro. Y me pongo a buscar la guía social y me encuentro el tipo. O sea, que son las cosas que, las curiosidades que tiene este libro. Y en realidad le puse mucho empeño. A veces no era fácil, porque por ejemplo, la crónica de Hernando de la Parra completa, yo no la pude localizar. Por mucho que traté, por el arzobispado, por aquí y por allá, no pude encontrarla. Otras cosas las traje de fuera, o sea, fui a ese viaje y me dediqué, porque a veces tú sabes que con la internet de palo y de pedal no se puede. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo había leído en Emilio Roy el libro de Antonio de la Barra, que es un comerciante que viene a Cuba y trabaja como empleado en una empresa. Como tenedor de Como libros. tenedor de libros, Sí. Y entonces, pero va apuntando cosas y va apuntando y va contando una vida que no es la de la aristocracia, que no es la de la marquesa no sé cuánto que vino y comió con el marqués de tal lado, sino esa cosa del día a día. Una cosa que también me deleita mucho son las comidas, que están ahí. Están las comidas, está el estado de las calles, están las urbanizaciones. Sí. Es una cosa increíble. Las calles que eran caóticas. La historia de la bodeguita del medio que hace, que es deliciosa. También. Sí. Entonces, porque hay muchas cosas que se pierden, se van perdiendo en el luz cotidiano, ¿no? Pero que surgen. Y ya te digo, es un libro que tiene 32 textos. Mira, una crónica que me gusta mucho es la de Darío, la de Rubén Darío. La de Rubén Darío. Yo la conocía fragmentaria, pero no la conocía completa. Entonces la conseguí completa. Y esa es importante porque en esa oportunidad Darío intenta suicidarse en La Habana. Intenta tirarse del balcón del Hotel Sevilla. Pero bueno, ahí no habla de eso, ¿no? Pero bueno, habla y cómo se va. O sea, cómo se va de Cuba en ese momento. Porque es un hombre que viene como embajador de Nicaragua a los actos de la independencia de México. Pasa por La Habana, pero cuando llega a México ya no es embajador, porque el presidente ha sido defenestrado. Regresa a La Habana, alcoholizado totalmente, y bueno, le buscan un médico de niños para que lo atienda, que es Gonzalo Aroste, y bueno, y ahí intenta suicidarse en el Hotel Sevilla. Ciro, a mí me llama la atención que el libro viene siendo también como la propuesta que usted siempre nos hace de que la historia sea contada en otras dimensiones. Claro.
porque se nota que usted tiene un conocimiento profundo de la historia y que ha leído inmensidad de títulos, diríamos títulos clásicos Sí. de historia, los Sí. asociados a la historiografía. Pero es que usted nos ha enseñado a ver la historia de otro modo. ¿Cómo usted explica esa filosofía que tiene sobre la interpretación de lo que fuimos y lo que somos? Bueno, mira, el problema es el siguiente. Yo creo que es un problema de formación. O sea, en mi casa siempre había la cosa de contar cosas. Mi madre o mi abuela o mi padre, no, yo fui al médico, no te hacían el relato desde que salían de la casa, esperando la guagua, cogían la guagua, el autobús, como decía. O sea, te hacían una historia, y te hacían historias del pasado, de cuando eran niños. Y yo viví todo eso. Después viví, a pesar de ser una familia culta, había un gran fervor por los grandes periodistas cubanos. Es decir, sí, Vasconcelos, Mañachi, o sea, había un respeto grande por esa gente. Y lo seguían. Y lo seguían. Lo seguían. Lo seguían, pues sí, porque entonces era el periódico todos los días, La Bohemia, la semana. Y el otro problema también es la escuela. Yo creo que la escuela, yo no sé, yo di en primaria con los libros de Ramiro Guerra. Y esos libros eran una delicia. Y entonces también era un poco la historia, el cuento, Maceo, esto, lo otro, las fechas, la importancia de las fechas. Y a veces yo digo, caballero, si nosotros no tenemos que buscar heroísmo en ninguna parte, nosotros tenemos suficiente historia, suficiente heroísmo, suficiente ejemplo que seguir y que ver y que transmitir. Pero a veces eso se pierde. Yo decía el otro día, creo que, no sé, en mi casa, por ejemplo, el 24 de febrero, el 10 de octubre, el 20 de mayo, ¿por qué no? Nosotros poníamos la bandera. Y nadie nos decía que teníamos que poner la bandera. Nosotros los muchachos poníamos la bandera. O sea que esas cosas siempre se van llevando. Y la curiosidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién vivió aquí? ¿Cómo se construyó esto? ¿Cómo se destruyó? Eso también es Creo que ese también es una eterna virtud suya, que es la curiosidad. La curiosidad. Y además usted suele coleccionar curiosos, porque entonces todos los lectores, el público que lo aclama en la calle o le pregunta, todo el mundo va detrás de esa búsqueda intensa del conocimiento. Mira, a mí hay una cosa, a veces Mayra me dice, no, cuando estoy apurado no puedo salir contigo, porque te demoras leyendo las tajas, te demoras hablando con la gente. Y yo digo, bueno, es que la gente me cuenta cosas. Claro, y entonces la gente, aparte, la gente quiere saber. Y entonces te preguntan, porque se creen que tú sabes hasta cuántos dientes tiene un cocodrilo, ¿no? Pero entonces la gente te cuenta. Y te cuenta, y tú dices, bueno... y también son fuente para contar historias, le sugieren historias a usted. Claro, y después hay que buscar y que confrontar, pero están. De este libro se desprenden algunas claves de lo que es La Habana. Y bueno, aquí no las han contado, es una ciudad contada, pero si Ciro Bianchi nos tuviera que decir, después de este libro, ¿cómo entendió mejor a La Habana? ¿Qué es La Habana? Bueno, La Habana es la ciudad maravilla. Siempre voy a tener La Habana de Eusebio, pero de Emilio Roy también. Sí, porque yo me acuerdo cuando salió... Los dos historiadores que ha tenido la ciudad. Aquel libro de La Habana, Apuntes Históricos, que son 3 tomos, a pesar de esos errores que tiene errores. Pero yo, desde esa época, que es el año 63, 64, me di a la tarea de buscar una serie de lugares y apuntar, ¿no? El Palacio del Conde Jaruco, y visitar esos lugares. Claro, no son locos hoy, porque esos estaban destruidos, muchos de estos eran solares, cuarterías. Y buscando eso, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. Y La Habana para mí La Habana es mi obsesión. Yo vivo obsesionado con La Habana. Realmente para mí La Habana es lo más grande. Lo más grande de verdad. Eusebio Leal, que es alguien de quien hemos hablado ahora, le hizo el prólogo a este libro. Sí. Un poco antes de morir. Sí. Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana. De que hace un año, se cumplió un año de que perdimos a Leal físicamente y que siempre su legado está con nosotros. Nos habla de La Habana, ciudad contada, como un texto culto, fruto de un trabajo de mesa inmenso y de ese privilegio que pocos tienen de poder frotar la lámpara de Aladino y ver surgir sobre la llama el genio.
ese genio era Ciro Bianchi cuando él estaba aquí y elogiaba también que a la obra de Ciro Bianchi deben los cubanos y en particular los habaneros el haber dado a conocer con la palabra viva y a través de sus crónicas periodísticas acontecimientos de la historia cuyos matices y singularidades pasaron a formar parte de una memoria extraviada en el tiempo. Usted dice que Leal es inspiración. Y sé que Leal forma parte de este libro, no solo por ser el prologuista, sino por lo que nos enseñó. Claro. Y quisiera terminar con Leal, con esa amistad suya con Leal, con ese diálogo que sostuvieron. Leal, para mí fue siempre, yo conozco a Leal, empecé a conocer a Leal cuando Leal tenía aquellos sábados en la Plaza de la Catedral, que hacían las cosas de los artesanos, y entonces ya yo lo conocía, porque yo tenía un tío que era del comité del partido de La Habana Vieja, me decía, hay un muchacho ahí que es muy trabajador, o sea, me hablaba bien de, no sabía quién es, no lo había visto nunca, pero después lo veo en estas cuestiones de, que fue una gran cosa, porque igual que cogía y montaba en un camión piezas del museo y la llevaba a una unidad militar o una cooperativa de productos agrícolas, él recorría, hacíamos un recorrido con él iba, fue una cosa increíble, eso no lo hace ningún intelectual, él iba explicando, esta casa, este museo, este palacio, aquello, ahí que yo conozco a Leal. Después yo lo entrevisto, después me lo encuentro, que fue cuando ya hicimos más amistad en Perú. Y en fin, después nos hemos visto, nos vimos mucho. En toda esta cuestión de La Habana. Y la verdad que siempre es una inspiración y aparte es una guía, un ejemplo a seguir no solamente por su cultura, por su carisma. No se repite. Te dan un hombre, tú puedes tener el mismo nivel de cultural. Nos enseñó a amar mucho La Habana. Sí, por supuesto, pues sobre todo. Pero aparte de eso también a la familia, a la madre, o sea una serie de valores que son dignos de y que se funden de cierta manera también en este libro. ¿Cómo no? Porque él prologó este libro con la admiración y el respeto que le profesaba a Ciro Bianchi. A mí me emocionó realmente. Cuando ya te digo, yo le pedí a Eusebio el prólogo por teléfono. Después le mandé el manuscrito. Después me llamó Sergio, uno de los ayudantes, y me dijo, aquí está, y fui a buscarlo. Y a mí me emocionó mucho leerlo cuando lo leí por primera vez. Me emocionó muchísimo, porque eso de genio, frotar la lámpara. Y recordaba, aquí había ido a algunas conferencias mías, que se había divertido mucho, yo realmente se había divertido. Y eso es así. Sí, esa es una de las grandes capacidades que tiene Ciro Bianchi, que también nos hace reír y nos hace divertirnos mucho con todos esos temas relacionados con la historia, la identidad cubana. Un hombre que conoce perfectamente lo que somos y que nos ha enseñado a amarnos como somos también. Yo le agradezco muchísimo a Ciro Bianchi Ros hoy que esté en este diálogo de sábado. Estamos en el sábado del libro, por esta vía virtual que el Instituto Cubano del Libro ha tenido a bien mantener, para que usted pueda disfrutar de la presencia de los autores, para que usted pueda estar al tanto de los títulos de más prestigio dentro de la literatura cubana y para que pueda, cuando vaya a la librería, adquirir este ejemplar, que es uno de los textos más primorosos que se le han consagrado a La Habana sin dudas y que es de la autoría de Ciro Bianchi Ros. La Habana que ha sido contada por tantos y que seguirá siendo contada por los forasteros y por las personas que la aman. A ustedes les agradezco y les invito, el próximo sábado sigue esta jornada de sábado del libro en el Instituto Cubano del Libro de conjunto con el Ministerio de Cultura para seguir cultivando ese sano hábito de leer. Significa precisamente más cultura y más arte.